noches, don Antonio, sí, buenas noches en América. Y chat aquí firme esperando para un nuevo aprendizaje. Flavia Viana, saludos desde Buenos Aires. Gemi, yo me fui y nunca dio la cara, solo puso en contra a mis hijas y a través de ellas hace todo. Bueno, el narcisista es muy aficionado, le gusta mucho eso de manipular a través de terceras personas, lo que se llama una manipulación vicaria, se la conoce ahora, ¿no? Significa utilizar a otras personas para manipular a través de ellas porque prefiere hacer eso a enfrentarse él directamente, ¿no? Seguramente lo encuentra fácil, aparte de las hijas es una forma muy sencilla porque seguramente tendrá sus visitas, tendrá su tiempo en el que puede estar con ellas y aprovecha ese tiempo para, como son personas, los niños normalmente no tienen un filtro crítico para las informaciones que reciben, pues son muy fáciles de manipular y puedes hacer daño a otra persona a través de ellas, aunque es una forma cruel de hacer daño porque en ese proceso los intermediadores, que son los hijos, son generalmente los que más sufren, los que más se confunden, los que al final no saben muy bien dónde están parados, ¿no? Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente y todos. Beli Morillo, hola. Atenea, buenos días. Beli Morillo nos dice, buenos días, tiempo sin verlo. Pues bienvenida o bienvenida de nuevo. Espero que no te alejes tanto del canal, del chat. Sofía Aranda, buenas noches. Aquí todos somos necesarios en este chat. A mí me abandonaron. A mí me abandonaron, se fue sin decir nada. Hasta ahora no sé dónde está, ya pasaron 3 años. Me dejó cuando mi papá falleció por COVID. Bueno, pues siempre hay un refrán que dice: quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Así que no te preocupes, que en algún momento aparecerá por ahí. De todas formas, si no te querías, mejor que no esté, ¿no? Digo yo. Es que se va, pues nada, hay que cerrar ese ciclo y enfocar la vida en otra dirección y en otro sentido. La vida siempre se puede reconstruir, siempre se puede empezar de cero, siempre podemos hacer un muro y seguir hacia adelante. Como decía el Dalai Lama, solo hay 2 días en el año en los que no se puede hacer absolutamente nada, que son ayer y mañana. Así que ya lo sabes, lo pasado está pasado, hay que enfocarse hacia el futuro. Como os comentaba la semana pasada, va a salir un libro, quizá a final de esta semana, que precisamente trata de ese tema, cómo reconstruir la vida después de una relación tóxica, después de una separación conflictiva, después de un abandono. Así que el título es ¿Cómo se lo explico al corazón? Lo podéis ver, lo podréis tener en Amazon, ya os digo, a final de esta semana o principio de la próxima. Ya sabéis que para encontrar mis libros en Amazon tenéis que ir al buscador y escribir Antonio de Vicente, y ahí os van a aparecer todos mis libros. Ya sabéis, la dependencia emocional, el contacto cero, cómo reconocer a un narcisista, la madre narcisista y la piedra gris. Todos estos libros los podéis encontrar, más el libro que va a salir fin de esta semana, principios de la próxima, Cómo le explico al corazón. Los podéis encontrar en Amazon. Raza de Bronce, buenas noches, doctor de Vicente. Rocío Álvarez, hola doctor, el narcisista dice que acepta sus errores. A ver, porque se acaba de saltar todo esto aquí. El narcisista dice que acepta sus errores solo para seguir manipulando porque no cambian, siguen siendo los mismos, no tienen conciencia y no piden disculpa. Exactamente, cuando un narcisista pide perdón, cuando un narcisista acepta que se ha equivocado, no lo hace de corazón, sino que simplemente lo que trata es de conseguir una posición, trata de ganar tiempo, trata de que la persona no se le enfrente directamente. Siempre es un perdón instrumental, es un perdón que se hace con la finalidad de lograr otra cosa, pero que no se siente, no existe el arrepentimiento, ¿no? Para pedir perdón hay que tener como se dice en la fe católica, hay que tener arrepentimiento y propósito de la enmienda. Y aquí no se da, con el narcisista no se da ninguna de todas esas cosas, ¿no?
Paula, buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? Lourdes, Magdalena, Antonio, saludos para usted y todos los del chat. Raúl López, buenas noches. Don Vicente, saludos. Adelaida Zuluaga, es interesante escuchar sus consejos. El tema de hoy excelente. Gracias por tanta luz. Muchas gracias a ti, Adelaida. Steven Campos Ma, saludos desde Chile, un abrazo. Hola Steven. Ellen 89, buenas noches o buenos días, doctor Antonio de Vicente, saludos desde Los Ángeles, California. María, hola, saludos desde Texas, buen tema como siempre. Martín Augusto, buenas noches desde México. O Dane Castane, desde La Habana, Cuba, muy buenas noches. Don Antonio, desde La Habana. Algo de lo que dice y habla el narcisista puede ser verdad. ¿Son incapaces de querer a alguien? Bueno, el narcisista cuando dice algo de verdad, lo dice con la intención de confundir. O sea, el narcisista no dice la verdad porque sea la verdad. La verdad no le importa absolutamente nada. Si dice alguna verdad en algún momento es porque sabe que puede producir algún efecto, que puede producir daño, que puede causar confusión. Siempre lo utiliza con la finalidad de manipular. Sobre si son incapaces de querer a alguien, son absolutamente incapaces de querer a nadie. Ellos solamente se quieren a sí mismos, no les importa nada más, todo lo hacen con el afán de manipular y de controlar. Y esa es precisamente la clave de alejarse de un narcisista, es precisamente comprender eso, comprender que el narcisista no ama a nadie, el narcisista no quiere a nadie. A pesar de lo que diga, a pesar de la apariencia, a pesar de que cuando en la primera fase de enamoramiento pudiera parecer que realmente se están enamorando, que realmente te aman, todo eso no es más que una interpretación. El narcisista no ama, no tiene empatía, no puede ponerse en el lugar del otro, no puede sentir lo que siente el otro, entonces no tiene ningún tipo de... Aparte, amar es algo que es contradictorio con el hecho de hacer sufrir a otra persona, con el hecho de manipular, con el hecho de maltratar. ¿Cómo vas a maltratar, a manipular, a vejar, a abusar de alguien a quien amas? Es imposible, es una contradicción. Yo puedo algunas veces alterarme y decir una frase que puede herir a la otra persona, pero va a ser algo incontrolado, va a ser algo muy circunstancial y desde luego cuando me doy cuenta de esa situación voy a pedir perdón de verdad y voy a arrepentirme y voy a tratar de solucionar esa situación. Pero si yo no actúo de esa manera, si yo hago daño a una persona conscientemente y después no solo eso, sino que sigo durante tiempo haciendo daño a una persona, es incompatible con el hecho de que yo ame a esa persona. No puedo estar amando a una persona y al mismo tiempo haciéndole daño. Tática dice, buenos días, señor de Vicente, saludos desde El Salvador. Martín Augusto, mi mujer es narcisista, la dejé hace un año, ahora quiere que regrese. Bueno, si tu mujer es narcisista, por ninguna razón debes regresar, porque el narcisista bueno, sí se cura, pero el narcisista no tiene ningún interés en curarse, de forma que realmente si vuelves con el narcisista o con la narcisista en este caso, lo que ocurre es que los regresos siempre son peores. Ella ya te conoce, ya sabe cuáles son tus puntos débiles, entonces ahora es posible que se ponga muy cariñosa, que te pida perdón, que te diga que te echa de menos, que te jure y te perjure lo que quiera, pero en cuanto regreses va a volver de nuevo, en el momento que te vea que te tiene ya pillado de nuevo, va a volver de nuevo a humillarte, a vejarte, a hacerte daño y va a ser mucho peor porque ya te conoce, ya sabe dónde tiene que incidir y sabe todo lo que tiene que hacer. Así que, bueno, yo te recomendaría que, vamos, ni por asomo se te ocurriera volver con una persona que es narcisista. Ellen Tarín dice, creo que yo soy narcisista. Bueno, pues si estás aquí en este canal y crees que eres narcisista, pues ya sabes, hay que ponerse a combatir ese narcisismo. Miguel Arcángel, buenos días. Martín Augusto me promete recibir terapia psicológica. Bueno, los narcisistas prometen lo que sea con tal de regresar, ¿no? Todo eso no son más que falsedades. Normalmente
de todas formas está en tus manos, ¿no? También habría que saber si realmente es narcisista o simplemente era una relación tóxica porque esa persona no sabía mantener eso. Eso tendrías que mirarlo bien. A lo mejor yo te estoy diciendo que no vuelvas con esa persona y lo que ocurre es que esa persona ha tenido algún trauma de la infancia, que no sabe cómo interactuar con otra persona, no ha aprendido y realmente no es narcisista, ¿no? Claro, eso habría que saberlo. Ana Pichardo, buenas noches, don Antonio, de República Dominicana. Yo dejé mi ex narcisista y jamás he podido sacarlo. ¿Qué hago, don Antonio, por favor? Bueno, precisamente va a salir un libro. Bueno, ya ha salido un libro que es la dependencia emocional, en donde hablamos, cuando tú dices que no puedes sacarlo de la cabeza, eso es una dependencia emocional. Te recomiendo que leas el libro, es muy largo de explicar todo el proceso, pero fundamentalmente para poder sacar a una persona de la cabeza lo que hay es que meter otras cosas en la cabeza. La mente humana tiene una capacidad limitada. Cuando nosotros le metemos mucha información, cuando nosotros le metemos muchas emociones, cuando nosotros le metemos muchas situaciones diferentes, el practicar tus hábitos, tus cosas favoritas, el cuidar de ti mismo, el empezar a amarse uno, el desarrollar la autoestima, el empezar a participar, por ejemplo, en ONGs que te impliquen, en donde mentalmente estés permanentemente ocupada, y pues ya cuando tu cuerpo, tu mente esté reconstruida y te encuentres bien, el conocer a otra pareja. Olvidar nunca vas a olvidar, o sea, porque esas experiencias que uno ha vivido tan intensas quedan ahí para siempre. Pero una cosa es que uno recuerde y otra cosa es que ese recuerdo le haga daño. De lo que se trata es de que el recuerdo no nos haga daño y que podamos continuar con nuestra vida normal. Entonces, en ese caso, lo que te recomiendo es eso, la dependencia emocional. El libro que vamos a sacar esta semana próxima, que se titula ¿Cómo le explico al corazón?, habla de cómo reconstruir la vida después de una relación tóxica. Y después visitando nuestro canal, en donde en muchas ocasiones hablamos de este tema, de cómo reconstruir la vida, de cómo seguir adelante después de una relación tóxica. Pero ya te digo, olvidar no vas a olvidar nunca. La cuestión es que el recuerdo no te haga daño. Eso es lo esencial. María, si pudiéramos leer la mente de los narcisistas, diríamos: como te atrevas a abandonarme y lastimarme, mi inflado ego imperdonable, voy a tener que destruirte. Efectivamente, eso es lo que ocurre, que el narcisista o bien quiere destruirte o bien quiere reconquistarte de alguna manera, pero bueno, en caso de que no te pueda reconquistar, va a querer hacerte daño y destruirte. Mabel C., buenas noches, Antonio, y a todos. Jesús Ortega, buenos días, doctor. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo cuidarse de una persona que tiene TIP y cómo puede causar tanto daño? Me he dado cuenta que saben cómo manipular a otras personas y las ponen tú. Bueno, no entiendo el último parte de la pregunta. Bueno, cuando nos encontramos con personas que son manipuladoras, con personas que tratan de hacernos daño, con personas tóxicas en general, lo más importante de todo, o la mejor forma de prevenirse contra ellos, es alejándose de esas personas. Uno, para tener una vida tranquila, una vida sana, una vida coherente, lo que tiene que ir eligiendo a lo largo de la vida con qué personas comparte ese viaje, ¿no?, que es la vida. Entonces tiene que tratar de ir alejando a esas personas de su vida, ir apartándolas. Cuando no puede apartarlas por circunstancias, porque son algún familiar del que no puede desvincularse, porque son compañeros de trabajo que tampoco puede evitar, porque son vecinos, en esos casos siempre os recomiendo que apliquéis la técnica que se llama la piedra gris. Hemos publicado un libro sobre esta técnica. Es una técnica muy polémica porque cuando uno convive en una relación muy estrecha con un narcisista, no se puede aplicar, o si se aplica tiene que ser por un periodo breve de tiempo para después separarse de esa persona. Sin embargo,
En estos casos, por ejemplo, en los que esa persona no tiene una relación muy íntima con nosotros, como puede ser, por ejemplo, el caso de una madre cuando uno ya no vive con ella directamente, el caso de una pareja que ya se han separado, el caso de un compañero de trabajo con el que no tenemos un contacto totalmente directo. En esos casos es muy buena esta técnica para aplicarla. Como ya os digo, los libros los encontráis en Amazon, ponéis arriba en el buscador Antonio de Vicente y os aparecen todos los libros. Pablo Zuluaga, buenos días desde Medellín, Colombia. Jesús Ortega, y las ponen contra ti. Pues eso, hay que tratar de alejarse. Cuando no se puede uno alejar, hay que aplicar la piedra gris. De todas formas, cuando un narcisista quiere hacerte daño y tú no puedes evitarlo, a veces es realmente complicado, ¿no? Poder, por eso, porque pone a otras personas en tu contra, crea murmuraciones, crea rumores que te hacen daño. Entonces, todo eso realmente a veces es difícil, incluso a veces hay que recurrir a soluciones legales, como es a través de un abogado presentarle una querella, hacerle una reclamación, algo de ese tipo, ¿no? En caso de empresas, pues a veces es necesario hablar con un superior, con un jefe, hacer una protesta por escrito. Es complejo el asunto, ¿no? Laura Jorritma, buenos días a todos. Perla Gil, alegría de verlo, don Antonio. Mi ex se fue un día, dado que yo ya estaba prácticamente en contacto cero, se escapó prácticamente. Creo yo, sobre todo porque yo era una piedra gris. Bueno, en este caso, él se va porque ya se da cuenta de que contigo no puede hacer nada, que tú ya te has dado cuenta de toda su manipulación y has adoptado una postura que le impide a él seguir manipulándote y al final, como ve que no tiene ninguna posibilidad, se aleja. Esa es una buena forma de conseguir que el narcisista se aparte de ti, en este caso aplicando la técnica de la piedra gris, aunque es duro cuando convives con un narcisista el aplicar la piedra gris y aguantarla hasta que el narcisista se marcha. Pablo Zuluaga, si el narcisista es desenmascarado y abandonado, insiste en volver. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Si esperas unos minutitos más, vamos a tratar ese tema y ahí ya te doy respuesta. Perla Gil, hice de todo, ya me había familiarizado con estos vídeos y comprobé con quién estaba, así que intenté de todo para recuperar mi vida y la paz para mis hijas y ahora supongo que ahora están ya separadas y bien. Bueno, Perla Gil, te doy la enhorabuena porque has sabido enfrentar al narcisista, que es realmente duro. Buenas noches, don Antonio, desde Tucumán, Argentina. Mirta Palomeque, amo escucharlo, muchas gracias, Mirta. María Fernanda Gómez Layton, gracias por dedicarte a este tema para sanar a otros, Dios te bendiga. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar ahí. Flavia Viana. Sí pide perdón, pero solo lo hace para manipular y volver a engancharte, nada más. Lo que siempre decimos, ¿no? Hace poco hemos subido un vídeo precisamente sobre el perdón de los narcisistas. ¿Qué significa cuando un narcisista pide perdón? En los vídeos que subimos normalmente al canal, ahí podéis encontrarlo. Perla Gil, y ahora estamos viviendo una vida más parecida a lo normal. Pues Perla, si perseveras en ese camino, la vida se irá normalizando constantemente, se ve que eres una persona de coraje, una persona que sabe enfrentar las dificultades, así que no te preocupes, que todo va a ir volviendo a su cauce y vas a lograr que la vida sea completamente normal. María Fernández Layton, ¿un narcisista tiene problemas de memoria serios o es la memoria selectiva para manipular? Bueno, no tiene por qué tener problemas de memoria. La memoria es un problema fisiológico, ¿no? Si no tiene ninguna afección al cerebro o no tiene una edad muy avanzada que ya tenga demencia senil o algún problema fisiológico concreto, no tiene por qué tener ningún problema el narcisista. Lo que sí es que puede, exactamente lo que tú dices, tener una memoria selectiva más bien intencionada, ¿no? Para manipular, decir que no se acuerda de determinadas cosas o determinados errores que comete y después no se acuerda de ellos, pero bueno, eso no es que no se acuerde, sino que manipula, ¿no? Aran Sánchez, buenos días desde España.
César Jara, buenas noches, don Antonio, se lo ve muy bien siempre, ya superé 3 relaciones narcisistas, hoy en día ya estoy reconstruido. Pues César, hay que tener mucha prudencia porque 3 ya son demasiadas, hay que utilizar toda esa experiencia que tienes acumulada para tratar de reconocer a las personas antes de implicarse con ellas, para tratar de ver cuando alguien es narcisista. No quiere decir que no te vayas a encontrar con narcisistas, pero sí evitar caer en una relación con esas personas. Gloria Cuellar, buenos días, es bastante duro sacarlo de tu vida, pero cuando por fin lo logras, salir de ello, vuelves a vivir. Gracias, don Antonio, por su gran aporte, ánimo para todos los que están en ese proceso. Es en lo que siempre insistimos, ¿no? En que uno puede alejarse del narcisista, uno puede, como decía antes, olvidar uno nunca olvida, ¿no? Sobre todo una experiencia tan dura como es el convivir con un narcisista, tan extrema, pero lo importante es que ese recuerdo no te haga daño, que ese recuerdo sea algo suave, que no nos perjudique, que no nos duela, ¿no? Eso es lo esencial, a lo que se trata de llegar. Alicia Collins, buenas noches. Hola Alicia, ¿qué tal? Mayri So, buenas noches desde México a las 10:50. María Fernanda Gómez Layton, ¿el narcisista puede llegar a matarme? Bueno, un narcisista en sí no, si fuera un psicópata, pero también es difícil, ¿no? Porque tampoco van a comprometerse en un crimen que les puede arruinar su propia vida, ¿no? Entonces, a veces amenazan, ¿no? Pero de ahí a llegar, claro, a veces decimos esto y hay que saber con quién se está tratando, ¿no? Puede ser un psicópata incontrolado que pueda cometer cualquier crimen. Así que, de todas formas, siempre hay que ser prudente y además es que hay que evitar el enfrentamiento, evitar el choque, ¿no? Evitar yo siempre os aconsejo que os alejéis del narcisista, que os vayáis del narcisista, pero sin enfrentamiento, siempre en silencio, callado, porque no sirve de nada enfrentarse con el narcisista en ningún sentido. O sea, no le vas a quitar la razón, no vas a conseguir que él reconozca sus errores, no vas a lograr nada por el enfrentamiento. Entonces no merece la pena. Lo que hay que hacer cuando una persona ve a otra con la que no le conviene estar, sea por la razón que sea, porque es una persona tóxica, porque no te gusta, porque no encaja contigo, por la razón que queráis, porque es un narcisista, lo que queráis. Lo que hay que hacer simplemente es alejarse de esa persona, nada más. No hay ni por qué dar explicaciones, ni por qué entrar en confrontación, ni por qué intentar justificarse. Uno no tiene que justificar ese tipo de cosas, simplemente tiene que alejarse. Es diferente, por ejemplo, cuando se tienen hijos de por medio, porque claro, ahí ya existe un problema legal, ¿no? Uno no puede coger a sus hijos y marcharse así como así, sino que tiene que hacer todo un proceso legal para poder alejarse del narcisista o de la persona tóxica. Pero bueno, en ese caso tendrá que seguir ese proceso, pero también puede alejarse. Carmen Gil, bendiciones, gracias. Advance Trade Internacional, buenas noches, don Antonio, saludos desde Cancún, México. Flavia Viana, señor Antonio, ¿le falta el café? No, no me falta, llevo toda la mañana aquí, es mi segundo tazón de café hoy y aquí estamos con él. Ya sabéis, yo tomo café de Colombia, aunque eso no quita para que en Costa Rica y en otros países, sobre todo de Centroamérica, bueno, Brasil también, hay un café muy bueno, ¿no? Pero bueno, normalmente yo el que tomo es Colombia. Bueno amigos, vamos a pasar al tema que teníamos para hoy. Antes de pasar, recordaros que tenemos los libros, La piedra gris, la técnica para cuando hay que convivir con un narcisista o cuando se tiene una relación en la que hay un contacto puntual con el narcisista, como cuando se está separado, cuando es una madre o un padre narcisista, un familiar con el que hay que verse de vez en cuando es un compañero de trabajo, un vecino, ahí hay que aplicar la piedra gris. La dependencia emocional, ese problema tan común que tienen las personas que se han relacionado con personas tóxicas, en relaciones muy conflictivas, cuando se alejan normalmente siempre quedan restos de dependencia emocional o un daño que cuesta superar. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista, aquí explicamos cómo aplicarlo, los inconvenientes que tiene, la reacción del narcisista, precisamente el tema de hoy, cómo reacciona un narcisista cuando la persona lo abandona y se aleja. Cómo reconocer a un narcisista, cuáles son las peculiaridades, cuál es el origen del narcisismo, cómo se diferencia de la psicopatía, de la sociopatía,
y la madre narcisista, un problema común todavía en el canal que tenemos en Facebook. Todavía hoy por la mañana me hacían una pregunta sobre la madre narcisista. Aquí en el libro La madre narcisista tenemos explicaciones a todo ello, al trauma que provocan sus hijos, especialmente cuando son mujeres, cómo esas personas arrastran esos traumas a la edad adulta, que tienen solución, por supuesto, cómo enfrentar esos traumas en la edad adulta. Todo eso lo tratamos en este libro. Como ya sabéis, los libros están en Amazon, escribís en el buscador Antonio de Vicente y os lleva a los libros. Si me estáis siguiendo desde España o desde Europa en general, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com si es que lo queréis dedicado, y os lo enviamos nosotros directamente desde España, pero solamente sirve para Europa, porque en América tenemos bastantes problemas con los envíos, que se pierden y se han perdido muchos envíos y ya hemos dejado de enviar a América. De todas formas, en América espero en el año 2024 que participemos en algunas ferias de libro, posiblemente Guadalajara, bueno, en las ciudades más importantes, y entonces seguramente participaremos ahí, y ahí podríamos firmar los libros que ya tengáis, o incluso si queréis comprar en la propia feria, pues también podríamos firmaros los libros ahí directamente. Así que ya sabéis que posiblemente en el 2024 participemos en estas ferias de libro con los libros que tengamos en ese momento. Bueno, vamos a tratar el tema, son y 57, y después seguimos respondiendo a las preguntas que nos estáis haciendo. Entonces, como os decía, el tema de hoy es qué ocurre cuando el narcisista, cuando es la víctima la que se aleja del narcisista. Vosotros ya sabéis que normalmente un narcisista explota a una víctima hasta que esa víctima ya se queda sin ningún recurso, cuando esa víctima está completamente destruida, cuando ya no le queda absolutamente nada. A veces ese momento no llega, porque la víctima es capaz de ir recuperando y cayendo, recuperando, cayendo, y así van pasando los años, Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con víctimas que llevaban 50 años, 60 años con el narcisista, personas ya muy mayores que han pasado toda la vida al lado de un narcisista. A veces, afortunadamente, en el último momento se han separado del narcisista y aún pueden gozar de unos años de paz, de libertad y de tranquilidad, ¿no? Hemos conocido muchos casos, algunos muy de cerca, y es terrible, ¿no? Pero también ocurre a veces la situación en la que es la víctima la que decide poner punto final. Ahí ya sabéis, como siempre, que ese paso se aplica o hay que aplicar el contacto cero para poder alejarse del narcisista, para poder evitar lo que vamos a hablar ahora precisamente, que son esas reacciones que provoca en el narcisista el hecho de que sea la víctima la que se aleja. Como decía, la otra forma que existe es cuando el narcisista descarta. Cuando el narcisista descarta, la víctima no quiere alejarse del narcisista, la víctima está presa de esa dependencia emocional, está posiblemente no tenga libertad económica, posiblemente no tenga una situación personal dura, difícil. Por eso, cuando los narcisistas abandonan a una víctima, esta está completamente destrozada, la abandonan en una situación realmente lamentable y que a la persona le cuesta muchísimo poder superar esa situación. La persona está absolutamente destruida. Con eso yo creo que ya se explica todo, ¿no? Lo que tratamos hoy precisamente es de cuando es la víctima la que decide alejarse del narcisista, se da cuenta de esa situación en la que está, de esas humillaciones constantes en las que vive, gracias a conversaciones con otras personas, gracias a canales como este, gracias a algún libro, por ejemplo, que ha leído, se da cuenta de que su relación no es normal, porque el problema es que muchas veces una persona está dentro de estas relaciones entendiendo que son relaciones normales, que son relaciones conflictivas, pero que entran dentro de lo lógico, ¿no? Porque es posible que a lo mejor en su familia que esa persona provenga de una familia tóxica en donde las relaciones hayan sido así, ¿no? Entonces uno entiende que ese tipo de relaciones que tiene son normales. Hay muchas personas, muchas mujeres que entienden aún hoy día que es normal que el marido pegue a la mujer, o entienden que es normal que el marido castigue a la mujer, o que es normal que sea el marido el que mande en la casa, el que ordene, el que gobierne, el que decida todo, ¿no?
Todavía aún quedan personas que entienden que la relación tiene que ser así. Con el tiempo se van dando cuenta de que no, de que una relación de pareja es una relación de equilibrio, en donde hay dos personas y las dos tienen la misma importancia en la relación, que el amor significa sobre todo respeto, y cuando no hay respeto hay que tenerlo muy claro, cuando no hay respeto no hay amor. Cuando hay abuso, no hay amor. Cuando hay daño, no hay amor. Cuando hay dolor, no hay amor. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que saber que cuando una relación ocurre eso, no existe el amor. Yo no puedo hacer daño a una persona que ama, yo no puedo faltarle al respeto a una persona que ama, yo no puedo abusar de una persona a la que amo, ¿no? Eso es algo imposible. De forma que cuando ocurre cualquiera de estas cosas, no existe el amor. Cuando las personas se dan cuenta de esa situación, lo que hacen normalmente es que empiezan a organizarse, lo que recomendamos en este libro del Contacto Cero, empiezan a organizarse para alejarse de esa persona, para alejarse de la persona tóxica, de la persona narcisista, de la persona psicópata, de la persona ególatra, de la persona de cualquier tipo que les está causando daño, que les está haciendo sufrir. Y un buen día, después de que organiza todo bien, después de que a lo mejor se consigue un trabajo, o consigue un sitio donde alojarse, o consigue la forma de poder llevar a sus hijos de una forma más o menos legal, el caso es que al final esa persona decide alejarse y decide irse. Entonces ahí la pregunta que nos hacemos es ¿cómo reacciona el narcisista? En primer lugar, el narcisista interpreta ese abandono como una amenaza o también como un ataque, porque el narcisista no comprende que esa víctima actúe por sí misma, que actúe sin pedirle permiso a él, que actúe sin su consentimiento, que tome esas decisiones a su aire, entiende que él es el que controla la situación, entiende que él es quien domina, quien manda, quien dirige todo eso, y claro, que una persona que está bajo su dominio decida actuar por sí misma, para él es una amenaza, es un ataque, es como que alguien trata de bajarlo de su pedestal y, por supuesto, cuando el narcisista se siente amenazado o se siente atacado, va a reaccionar pues con todas las armas que tenga a su disposición, va a atacar con todo lo que pueda. Por eso siempre decimos, lo comentamos aquí en el libro, El Contacto Cero, que cuando una persona decide separarse de un narcisista, no tiene que avisarlo ni tiene que despedirse. Esa persona tiene que hacer todo, organizar todo en silencio, no explicarle nada, porque si el narcisista se da cuenta antes de que ocurra de esta situación, va a tratar de boicotearlo por todos los medios posibles. Va a tratar de hablar con las personas que te rodean, va a tratar de impedir que te puedas alejar, va a tratar de hacer daño, por ejemplo, si es posible que consigas un trabajo, va a intervenir para que no te den ese trabajo, si contabas con un amigo, va a presionar para que ese amigo no te reciba, un amigo o una amiga, va a hablar con tu propia familia para decir que estás loco, que estás mal de la cabeza, que te quieres ir, que cómo lo vas a abandonar, para que tu familia se aleje de ti, para que no te apoye, va a hacer todo lo posible para impedir que tú te separes de él. En segundo lugar, nunca subestimes lo paciente que puede ser un narcisista. A pesar de que tú te alejes y de que pienses que has triunfado, que ya te has separado de él, nunca te confíes. El narcisista es una persona persistente, es una persona de odios continuos, de odios de largo alcance, que puede estar esperando una ocasión favorable en cualquier momento. Si tú te alejas del narcisista, por supuesto, el narcisista va a seguir tu evolución, te va a espiar, va a estar pendiente de tus redes sociales, va a saber todos los pasos que das, todo lo que haces, se va a informar gracias a sus monos voladores van a estar aproximándose a ti para saber todo lo que está ocurriendo, de forma que el narcisista siempre conozca todo lo que tú haces. Y en cualquier momento que tú te sientas algo de debilidad, en algún momento que tú cometas cualquier error, en cualquier momento que tú hagas cualquier paso del que no estés muy seguro, es posible que de repente aparezca el narcisista, o bien para tratar de aprovecharse de esa inseguridad, jurándote y perjurándote que va a cambiar, que no va a volver a ser lo mismo, que te va a tratar como a una reina, que te echa mucho de menos, que te quiere, que te adora. Eso por un lado. O si ve que de esa forma
coqueta o conquistadora no logra lo que pretende, pues entonces va a cambiar y se va a poner violento y te va a amenazar y te va conoce tus secretos, va a amenazarte con difundir determinadas cosas que sabe de ti, va a maniobrar de cualquier manera. Y esto puede pasar el tiempo y puedes seguir haciéndolo, de forma que nunca te tomes a la ligera la amenaza de un narcisista. Por eso aquí en el Contacto Cero siempre decimos que una vez que uno se aleja del narcisista, que uno se separa del narcisista, hay que alejarse lo más posible. Incluso recomendamos, si puedes cambiar de ciudad, si te puedes ir a otro sitio, si puedes coger una distancia suficiente, si evitas constantemente los lugares por los que anda el narcisista, si evitas esos sitios que compartíais, ese gimnasio, la iglesia, todos los sitios donde te puedas encontrar con el narcisista, trata de evitarlos, trata de evitar también a todas las personas que tengan relación con el narcisista, porque de ahí es de donde vienen todas las amenazas. En tercer lugar, el narcisista siempre intentará volver a ti. Cuando tú descartas al narcisista, lo que al narcisista le queda es una herida de su vanidad, de su orgullo dañado, y él va a tratar de restañarla tratando de recuperarte, tratando de volver a ti como sea. De forma que, aunque pase el tiempo, el narcisista siempre va a estar ahí pendiente, tratando de seguir tus pasos, de buscar tus puntos débiles, con la intención de regresar de nuevo, no porque te quiera, no porque te ame, no porque te eche de menos, sino para volver a hacerte daño. Y sobre todo cuando has sido tú la que lo ha abandonado o la que lo ha abandonado, lo que ocurre es que también tiene deseos de venganza, tiene deseos de hacerte pagar por eso, aunque venga con muy buenas palabras, aunque te diga que te extraña, que te ama, que te quiere, que va a cambiar, que va a ser una persona nueva. Nunca le creas. En realidad lo que busca es la oportunidad para poder vengarse precisamente de que tú lo hayas abandonado. En cuarto lugar, tienes que comprender, y esto es muy importante, que la separación de una persona tóxica, de un narcisista, de un psicópata, es un proceso. Es algo que lleva sus pasos, eso lo explicamos en el nuevo libro que va a salir, también lo explicamos en la dependencia, en el libro de la dependencia emocional, pero en el nuevo libro tratamos muy en profundidad, el nuevo libro que va a salir la semana próxima, Cómo le explico al corazón, en ese libro tratamos muy en profundidad precisamente todo ese proceso. Ahí explicamos que hay un proceso de duelo que es necesario pasar con sus fases, que es necesario después iniciar un proceso de reconstrucción de tu vida, que es muy importante desarrollar la autoestima, y ahí aprovecho también para recordaros que estamos haciendo un taller sobre autoestima que es precisamente enfocado a personas que han tenido relaciones tóxicas, en donde explicamos todo esto de la dependencia emocional, explicamos todo lo que es el duelo, lo que es la introspección, todo este tipo de fases y de procesos. Las personas que estén interesadas pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Pues como os decía, este alejamiento del narcisista es un proceso que hay que seguir con sus pasos, no es simplemente lo dejo, me voy y ya está, no, porque dentro de la persona va a quedar todo un proceso psicológico en operación, hay un montón de etapas que hay que ir cerrando, que hay que poner un cierre definitivo para que nuestra mente no vuelva atrás, para terminar con esa añoranza, con ese sentimiento de que te falta algo, con ese sentimiento de vacío. Todo eso hay que ir rellenándolo, hay que ir cerrando puertas y hay que ir enfocando la mente hacia el futuro, recuperando esa vida que como explicábamos siempre, hay que tratar de recuperar esos sueños que teníamos antes de la relación con la persona tóxica. Hay que procurar crear una nueva red de contactos sociales, de amigos, de personas que te quieran, de personas con las que a lo mejor sin necesidad de que exista una relación emocional importante, pero sí con las que poder distraerse, con las que poder pasar el tiempo, con las que poder tener aficiones en común, de forma que vayan rellenando tu vida de contenido, poder ser capaces de enfocar tu mente en otra dirección diferente, empezar ese reconstruir y ese formar esa vida que es lo esencial. En la medida en que tú vayas llenando tu vida de cosas, que vayas dándole contenido a tu vida, que vayas sintiéndote bien, que todo esto va aumentando tu autoestima, y en la medida que también tu autoestima vaya creciendo, cada vez el narcisista, la persona tóxica,
va a ir quedando más lejos, va a ir quedando más fuera de tu vida. Pero ya digo, todo esto es un proceso, no es dejo al narcisista y automáticamente ya soy feliz y me encuentro de maravilla, ¿no? No ocurre así. El siguiente paso. Es muy importante recordar que tú para el narcisista eras una fuente de suministro, y eso es algo así como decir que eres una droga. El narcisista también tiene una dependencia, una cierta dependencia de ese combustible que tú le proporcionabas, y que volver a encontrar a una... Porque lógicamente cuando ocurre este tipo de separaciones el narcisista no está preparado para que ocurra, de forma que él no ha triangulado, o si ha triangulado con otras personas no ha llegado al suficiente nivel, porque al narcisista cuando va a hacer un descarte él ya lo prevé, ya lo organiza, porque es él quien toma la decisión. Entonces él ya va buscando otra víctima, y cuando hace el descarte él ya tiene a otra persona de quien obtener combustible narcisista. Pero el problema es que cuando tú lo abandonas él no tiene de quién obtener ese combustible narcisista, de forma que la única fuente que tiene eres tú, y es como una droga para él, de forma que él va a volver una y otra vez, o va a intentar de nuevo recuperarte, va a luchar porque vuelvas con él, simplemente porque necesita esa droga, necesita ese combustible, necesita esa confrontación, ese hacerte daño, hacerte sufrir, para él sentirse importante, sentirse superior a ti, sentirse que controla la situación. Entonces recuerda que para el narcisista no eres alguien a quien ame, no eres el sueño romántico del narcisista, sino que eres simplemente una fuente de combustible narcisista, de confrontación, de enfrentamiento, que es lo que a él le satisface, que es lo que a él lo llena. Y en sexto y último lugar de estos puntos que hemos dado, aunque como siempre os digo, en estos temas uno podría extenderse mucho más y señalar muchos más puntos, en último extremo, el narcisista siempre intentará engañarte. Siempre te va a decir que tú eres la persona de su vida, que te extraña, que te echa de menos, que te añora, que te quiere, que va a cambiar, que su vida va a ser diferente, que se va a transformar en otra persona por ti, que con tu amor él puede hacerlo todo. O sea, te va a prometer el oro y el moro, ¿no? Te va a ofrecer cualquier cosa con tal de que tú vuelvas. El narcisista es un mentiroso, el narcisista engaña siempre, el narcisista es un actor que interpreta papeles para convencerte de lo que él quiere, ¿no? Así que tienes que tenerlo presente. El narcisista no te ama, el narcisista no te quiere. Como hemos dicho siempre, es incompatible hacer daño a una persona y amarla. Es incompatible el abusar de una persona, el humillar a una persona y decir que se quiere a esa persona. Eso es algo incompatible. De forma que cuando una persona te hace daño, esa persona no te ama. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Si una persona no entiende eso, va a estar ahí lo que hablamos siempre, esas personas que están metidas en una relación años y años y años, pasan 20, 30, 40 años y son personas que realmente no entienden, no saben lo que es el amor, hasta que llegan a un punto en que leen un libro, ven un artículo, entran en un vídeo de este tipo y hay alguien que les dice, oye, no, amar no es eso, amar es sentirse bien, amar es sentirse a gusto con la persona con la que estás, amar es compartir, amar es tener proyectos en común, amar es trabajar juntos por lograr algo, eso es el amor. Ahora, el enfrentamiento, la humillación, el desprecio, el menosprecio, todo ese tipo de cosas, eso es lo contrario del amor. Cuando existe el desprecio, cuando existe el abuso, cuando existe todo ese tipo de relaciones negativas, no hay amor. No hay forma de compaginarlo, no pueden estar juntos, son algo como el aceite y el agua que no se mezclan. No puede estar mezclado el amor con el castigo, con la humillación. Eso de quien bien te quiere te hará sufrir, eso es una gran mentira que inventó seguramente algún psicópata o algún narcisista. Bueno amigos, este era el tema de hoy, nos queda ya poquito tiempo para seguir respondiendo a las preguntas, espero que os haya gustado esto que hemos hablado hoy, sobre todo me gustaría insistir mucho en ese punto que yo creo que es el crucial, ¿no? para entender realmente de lo que estamos hablando aquí, que es que cuando existe la humillación, cuando existe el daño, cuando existe el dolor, cuando existe el maltrato, nunca, jamás existe amor. Aunque tú eches de menos a esa persona, quizá tú sí lo ames a él, pero él no te ama a ti. Y si tú lo amas a él, si tú amas a una persona que te hace daño, que te hace sufrir, que te maltrata,
de lo que se trata simplemente no es amor, sino que es dependencia emocional, lo que tratamos aquí. No se trata de que tú lo ames o no lo ames, se trata de que tienes dependencia, de que esa persona es para ti como una droga. Eso que tú crees que es amor, no es amor, eso es dependencia. Así que hay que hacer introspección, hay que trabajar en ese asunto, hay que darse cuenta de la realidad que uno tiene y realmente si estáis sufriendo en una relación tenéis que terminar esa relación. No se puede estar sufriendo. El mundo es muy grande, hay muchas personas, seguro que vamos a encontrar una persona con la que ser felices y si no la encontramos no pasa nada. Podemos ser felices con nosotros mismos, siempre y cuando desarrollemos nuestra autoestima, empecemos a apreciarnos a nosotros, empecemos a querernos a nosotros mismos, a considerarnos a nosotros mismos como personas válidas y dignas de nuestro propio amor. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ya a continuar respondiendo a las preguntas que tenemos por aquí. Bueno, Jesús Ortega dice, bueno doctor, yo decía, con una persona con trastorno límite de la personalidad, ¿cómo puede hacer con estas personas? Pueden ser tan malintencionadas porque la hermana de esa persona me gusta. Bueno, el trastorno límite de la personalidad no está considerado como una personalidad tóxica, ¿no? El trastorno límite de la personalidad son personas que les cuesta realmente integrarse en la sociedad, son personas que en muchas ocasiones sufren de depresión, que les cuesta... entonces no veo realmente que exista ningún problema. Lo importante seguramente sea otro tipo de trastorno, ¿no? Porque la hermana de esa persona te gusta. Bueno, pero, a ver, si tú eres capaz de tener una relación con la hermana sin necesidad de que interfieras o que choques con la otra persona, pues no tienes ningún problema. O sea, lo que está claro es que tú eres la persona, Jesús, quien tiene que poner los límites en esa relación. Los límites me refiero a la tercera persona que posiblemente quiera intervenir ahí y eso es algo que le tienes que dejar bien claro a esa persona con la que quieres ser pareja, ¿no? Tienes que siempre hay a veces personas fuera de nuestra relación que tratan de interferir y de hacer daño y ahí es donde tú tienes que conversar con tu pareja para adoptar una postura firme ante esas personas, ¿no? A veces es la suegra, a veces es el padre de uno, un tío, siempre hay personas que tratan de interferir en las relaciones de otras personas y ahí hay que conversarlo con tu pareja para crear un frente común de forma que siempre podáis frenar esos ataques, ¿no? Y también, sobre todo, como siempre digo, coger distancia de esas personas, que es lo más importante. Vilma Dolly, hola, soy Vilma. Flama Flower, muchas gracias, señor Antonio, por sus vídeos y consejos. Saludos, Dios le bendiga. Jesús Ortega, ¿puede desarrollarse trastorno antisocial? Bueno, no tiene por qué desarrollarse un trastorno antisocial. Cada trastorno es independiente, o sí puede desarrollarse, claro, depende del entorno, depende de muchas circunstancias. Pero lo que no podemos es hacer futurología, ¿no? Lo que no podemos es estar preocupados con lo que pueda ocurrir en el futuro. Tenemos que tratar de vivir el presente. Si tú encuentras una persona que te gusta, no tienes por qué implicarte al 100% con esa persona. Puedes ir poco a poco, lo que siempre recomendamos, conociendo a esa persona y viendo cómo se va desarrollando la situación. Y de acuerdo a cómo vayan las cosas, pues vas tomando decisiones. Pero ya te digo, cuando existe una persona de fuera que trata de interferir en una relación, lo más importante es conversar con tu pareja y ver la forma de hacer frente a esa situación con asertividad sobre todo. O sea, no se trata de enfrentarse con esa persona, sino de tomar las medidas para que esa persona no te haga daño, pero sin tú causárselo tampoco a la otra persona, ¿no? Pero es algo que hay que hablar. Y ya te digo, siempre hay que ir poco a poco, especialmente cuando son relaciones un poco complicadas como esta de la que me hablas, pues hay que ir muy lentamente y observando a ver qué es lo que ocurre. Flama Flower, muchas gracias por los consejos. Bueno, sí, eso ya lo hemos visto. Ángeles Sánchez, doctor Antonio, buenas noches desde México. Yo le eché de casa hace 2 meses, después de 30 años de sufrimiento.
y ahora estoy disfrutando de una gran paz y tranquilidad. Pues enhorabuena, Ángeles, se ve que tenías ya las ideas muy claras sobre lo que tenías que hacer, me alegro mucho de que hayas dado ese paso. Ahora, lo que es muy importante es que tú vayas reconstruyendo tu vida, que vayas llenándola de contenido, porque lógicamente después de 30 años con una persona hay muchas cosas que tú habías compartido con esa persona y que ahora ya no van a estar. Eso te va a producir una sensación de vacío, de que te faltan cosas. Esas cosas tú tienes que buscarlas, tienes que ver qué cosas son las que llenan tu vida. Eso es precisamente de lo que trata este libro que va a salir la semana próxima, Cómo le explico al corazón. Vilma Dolly, 6 años viviendo un calvario y ya 2 años luchando en salir del todo. Hoy tengo contacto cero, me hace muy bien escucharlo y me ayuda mucho. Lo sigo desde Argentina, abrazos. Bueno, Vilma, te doy muchos ánimos, mucha fuerza para que sigas. Ya llevas 2 años peleando por salir de todo eso. Me parece muy bien que hayas aplicado el contacto cero. Te digo lo mismo que le acabo de decir a Ángeles. Lo que es muy importante es que llenes tu vida de contenido, porque cuando uno llena su vida de contenido, cuando uno mete proyectos, cuando uno hace cosas, cuando uno se relaciona con otra gente nueva, cuando uno recupera a familiares que a lo mejor se habían alejado, o sea, llena su vida de contenido, lo que ocurre es que en cuanto más llenas tu experiencia de situaciones nuevas, más te olvidas del narcisista y al mismo tiempo más crece tu autoestima, más se quiere uno a sí mismo. No hay mejor cosa para quererse uno a sí mismo que ocuparse de sus propias aficiones, de las cosas que te producen placer, de esas cosas que te gustan. Si te gusta la jardinería, si te gusta viajar, si te gusta, no sé, comer, siempre que lo hagas con moderación, si te gusta practicar deporte, alguna actividad artística, todo ese tipo de cosas, cuando las hacemos, lo que ocurre es que nos producen satisfacción, pero al mismo tiempo aumentan nuestra autoestima, aumentan nuestra percepción de que somos capaces de hacer cosas, de iniciar proyectos. Todo eso es muy importante y siempre decimos, la autoestima es la columna vertebral de la personalidad, es lo que te da la consistencia, la fuerza para enfrentar cualquier situación. Así que ya sabéis, todas las personas que están en estas situaciones de haberse alejado de una persona narcisista deben llenar su vida de contenido, deben volver a recuperar todas esas experiencias, todas esas cosas que habían tenido antes, esos sueños que habían tenido antes de haber conocido al narcisista. Siempre os digo, los sueños seguramente no se van a realizar, los sueños son sueños en sí mismos, pero sí nos marcan una dirección. A lo mejor a ti te hubiera gustado llegar a ser una gran actriz de Hollywood, ¿no? Y quizá nunca vayas a ser una gran actriz de Hollywood, pero a lo mejor puedes participar en un teatro de barrio y disfrutar esa experiencia, disfrutar de subir a un escenario y representar una obra, aunque sea ante 10 personas, pero puedes tener esa sensación íntima de que estás haciendo algo que te gusta. Todo ese tipo de cosas son fundamentales para recuperar la autoestima, para sentirnos útiles, para sentirnos bien, para sentirnos autónomos, que somos capaces de hacer cosas, y eso nos da independencia y nos aleja del dominio de personas tóxicas. Raúl López nos manda corazoncitos. Lourdes Magdalena, mientras se tenga vida se tiene fuerza para salir adelante. Efectivamente, nunca hay que agachar la cabeza, nunca hay que desistir, siempre hay que pelear. Cuando una persona se empeña, siempre sale adelante. Cosby, Elionari Martínez Benítez, después de 4 meses de contacto cero, dejándome en recuperación de una operación y con deudas, ahora regresa con cuentas falsas y contactando a mi madre. Bueno, siempre eso, siempre intentan, a veces cuando no se atreven a llegar a ti directamente porque temen tu reacción, lo que buscan es a través de otras personas, a través de los hijos, a través de en este caso de la suegra, a través de... Hay que tener claras las ideas, hay que procurar ir fortaleciendo esas ideas y para poder frenarlo y poder alejarlo. Si te ha dejado sola con todas las deudas después de una recuperación de una operación, apártalo de tu vida completamente porque no merece la pena esa persona. Lu Palmieri, doctor, ¿qué tipo de terapia y de psicólogos recomienda hacer para tratar la disonancia cognitiva y el estrés postraumático? Tuve psicólogos que no me ayudaron. Saludos desde Argentina. Sí, el problema de la psicología es que cada persona está especializada en un campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un psicólogo escolar, pues poco te puede ayudar en esa situación, ¿no? Un psicólogo de empresa también poco puede hacer. Entonces necesitas buscar, claro, yo no te puedo decir en Argentina
qué personas te pueden ayudar, ¿no? Tienes que buscar un psicólogo que sea experto en estos temas de relaciones tóxicas, de relaciones conflictivas, de estrés postraumático, de ese tipo de problemas, ¿no? Entonces no te podría recomendar. Tienes que tú moverte un poquitín ahí en el ambiente de Argentina, a ver quién son los profesionales e informarte un poco. Pero de todas formas, bueno, si me entero de alguna persona que esté especializada, ya lo comentaré aquí en el canal. Mirta Palomeque, todo lo que nos enseña le hacía sin saber que es narcisista piedra. Le hacía sin saber que es narcisista piedra gris hasta que lo corrí de la casa porque no soportaba sus actitudes, siempre lo enfrenté. Al mes vi un vídeo de usted, así descubrí todo, gracias. Bueno, me alegra mucho, Mirta, de que te hayas dado cuenta de la situación en la que estabas, aunque tú ya lo intuías y ya le estabas haciendo la piedra gris, ¿no? Muchas veces, yo siempre digo que hay que hacer caso a la intuición. El corazón le dice, ¿no? Lo que está pasando. Entonces muchas veces hay que hacer caso a la intuición cuando una persona siente que lo están maltratando, algo le está diciendo y esto aquí no funciona bien, ¿no? Aquí algo hay que no es una relación natural y correcta, ¿no? Laura, a ver por qué acaban de entrar, Laura Jorritma. Hay que estar siempre atentos y no confiar, siempre están esperando para dar el zarpazo y darte tu merecido por haberlos ignorado. Efectivamente, pero tampoco quiere decir que estés obsesionada con el regreso. La mejor forma de poder superar esa situación y que el narcisista no te vuelva a hacer daño es, lo primero, alejarse de él y después reconstruir tu vida. Y con reconstruir tu vida me refiero también a reconstruir tu autoestima, a reconstruir tu contenido, reconstruir todas esas cosas que te gustan, mimarte, quererte, ganar en amor propio, ganar en confianza, ganar en autonomía, todo ese tipo de cosas. Eso es la mejor acción contra el narcisista, porque si el narcisista llega y tú eres una persona que se ha recuperado, que se ha fortalecido, que tiene carácter, que tiene asertividad, que ha reconstruido su vida de nuevo, no tienes que tener absolutamente ningún miedo al narcisista porque no te va a poder hacer nada. Eso es lo más importante, porque si uno está constantemente mirando hacia atrás a ver si regresa y pendiente y con miedo realmente no va a poder. Hay que mirar hacia adelante, hay que cambiar el foco, hay que olvidarse del narcisista hasta cierto punto y enfocarse en la nueva vida y en reconstruir todo de nuevo, ¿no? Fenix7777, Brasilia Loar, gracias maestro por compartir su sabiduría y alimentar la neurona y la inteligencia emocional. Pablo Zuluaga, entiendo entonces que el narcisista, por más aporreado que se vaya, va a intentar volver. Sí, sobre todo cuando se va aporreado, intenta volver sobre todo para vengarse. Miguel Arcángel, a mí me manda monos voladores a decirme que me hace vudú con una hechicera negra, misas negras, velas negras y todo muy negro. Yo no creo en eso, me da igual. Muy bien, Miguel Arcángel, de Soria. Mabel C., muy buenas la exposición de hoy, muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, Mabel. Atenea Griega, llevo un año despierta, me abrió los ojos mi psicóloga. Cuando le comenté que era imposible hablar con él, ella me dijo, ¿puedes hablar con una pared? Pues empieza a respetarte y amarte a ti misma. Efectivamente, muy bien, Atenea. Fénix777, yo descarté al narcisista, no entendió, le hice contacto cero, me contactó por medio de mis familiares y opté por cambiar mi número y poner condiciones. No, pero a ver, no tienes que poner condiciones, lo que tienes es poner condiciones, me imagino poner límites o poner lo que hay es que alejarse, no hay que dar una segunda oportunidad a un narcisista, hay que alejarse y, como digo, coger la mayor distancia posible y después centrarse en uno mismo. Bueno, amigos, ya se nos acabó el tiempo. Recordaros que tenemos nuestros libros, ahora mismo hay 5 ya a la venta. A final de la semana tendremos el 6º, ¿Cómo le explico al corazón? Es un libro que trata sobre cómo reconstruir la vida, cómo cerrar la etapa del pasado,
cómo cerrar, cómo finiquitar esa relación con el narcisista y a partir de ahí reconstruir toda la vida, donde explicamos lo que es la dependencia emocional, explicamos lo que es el duelo que se realiza después de acabar con el narcisista. Así que todas las personas que quieran información al respecto, ya os digo que a final de esta semana, principios de la próxima, ya estará el libro a la venta en Amazon. Para ver el libro en Amazon, para encontrar los libros, hay que ir al buscador y poner Antonio de Vicente y ya está, ya os lleva a la página donde están todos los libros. Recordaros también que tenemos el taller de autoestima para aquellas personas que quieran recuperar su autoestima o que quieran fortalecerla. Dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Las personas que quieran los libros firmados por mí, que se los enviemos directamente, que sean de Europa, solo podemos enviar a España y el resto de Europa, tienen que dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Muchas gracias a todos y nos vemos el viernes. Ya sabéis que el viernes es un tema de debate donde espero que todos participéis. Muchas gracias por haber estado hoy aquí conmigo, acompañándome, tomando este café durante la mañana. Para mí es un placer cada mañana estar aquí con vosotros, así que ya sabéis, el viernes próximo a las 6:30 de la mañana nos vemos. Hasta el viernes.